Ya. Bueno, después de varias semanas de haber dejado en alto el estudio de Apocalipsis, por razones terceras, lo vamos a retomar el día de hoy, y lo vamos a retomar en el capítulo 21 y el 22. No los vamos a ver de corrido, sino que nos vamos a enfocar principalmente en algunas cosas que aparecen en estos dos capítulos, entendiendo que lo último que vimos fue el capítulo 20, que hace alusión básicamente al periodo del milenio y el juicio final. Entonces nos damos cuenta ahí que hay un término de estos 7000 años que Dios ha dispuesto sobre el planeta, y que pasamos a otra etapa, ya a otra dispensación, como se dice en teología, a otra economía, a otro orden, ¿ya? En eso versa el capítulo 21 y 20 de Apocalipsis. Vamos a partir por el capítulo 21, versículo 1 al 8. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ya, estos primeros 8 versículos de este capítulo 21, ¿no es cierto? Y quiero que nosotros recordemos que cuando estamos leyendo la Biblia, sobre todo en el concepto profético, Apocalipsis es un libro profético, ¿no es cierto? El hombre, en este caso inspirado por Dios, que es Juan, no entiende necesariamente, y de hecho no es así, lo que está escribiendo, lo que lo está inspirando el Espíritu Santo, y probablemente no discierne tampoco mucho los periodos de tiempo. Entonces nosotros tenemos hoy día la bendita iluminación de entender, por ejemplo, que se va refiriendo a distintos periodos, ¿ya? Y eso hace que nosotros podamos interpretar bien la profecía. Parte diciendo el versículo 21:1, dice: Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Aquí estamos hablando de que la palabra nuevo que aparece ahí, o nuevas, es la palabra griega kainos, que significa algo hecho de cero, ¿ya? O sea, algo hecho de cero, algo totalmente nuevo. No es algo restaurado, sino que es algo nuevo. Y nos dice que lo que hizo nuevo fue: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, cielo nuevo, tierra nueva. Característica de este cielo nuevo y tierra nueva, dice que ya no existía, ¿qué cosa? El mar, y el primer cielo ya no existía, y la primera tierra ya no existían. Recuerde que la diferencia con el milenio es que durante el milenio la tierra es restaurada, pero no es hecha nueva. Es el mismo cielo, la misma tierra que es restaurada, ¿ya? Esto está hablando de que es algo nuevo. ¿Cuál es la característica que nos muestra? Una de las características que nos muestra acá, como para diferenciarlo de lo anterior, es que dice que no va a haber mares. Los mares se originaron a partir de situaciones cataclísmicas, como lo vieron con Andrés, ¿no es cierto? Porque originalmente la tierra era una superficie de tierra propiamente tal, ¿no es cierto?, que abarcaba más del 80%
del espacio, del planeta, que era mucho más reducido en tamaño también, y lo que existían eran fuentes de agua, porque el que diga que no hay mares no significa que no hay aguas. Lo que hay es fuentes de agua y se producen, ¿no es cierto?, lagos, ríos y todo esto. Los mares no estaban inicialmente como concepto del primer proceso de la creación. Dice que no va a haber mares, ¿ya? Por lo tanto, va a crear una tierra nueva, ¿no es cierto?, un cielo nuevo, un espacio nuevo, y esa tierra va a tener que tener habitantes. Porque después dice en el versículo 2, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Recuerde que tenemos primer cielo, lugar de las aves del cielo, segundo cielo, donde están los planetas, y el tercer cielo, que es la morada de Dios. Por lo tanto, esta nueva Jerusalén ya existe y se encuentra en ese tercer cielo. Y dice que esa santa ciudad baja, desciende. Por lo tanto, tenemos aquí, ¿qué es lo importante de esto? Hay tres elementos: cielo nuevo, tierra nueva, nueva Jerusalén. No son sinónimos, son distintos. ¿Ya? Son distintos. Ahora, cuando estamos analizando el capítulo 21 y el 22, tenemos que integrar todo lo que más o menos cachamos del Apocalipsis, pero sobre todas las cosas, no tratar de reducir a mi sistema de pensamiento, ¿no es cierto?, lo que Dios nos está revelando. Dios nos está revelando algo acá, nos está contando algo acá. No nos está pidiendo necesariamente que lo entendamos completamente, porque el capítulo 21 y 22 corresponden a una dispensación y a una organización absolutamente distinta a la que nosotros podemos pensar, porque el milenio es como algo idílico para nosotros que se va a producir, pero que todavía están los leones, los animales en general, van a construir sus casas. O sea, es como el mundo perfecto. Por lo tanto, es algo que a lo menos nosotros soñamos, ¿no es cierto? Pero esto es cielo nuevo, tierra nueva. ¿Estamos? Ahora, Isaías 65, 17 al 24, solamente hasta el 24, Isaías, escrito hace 2900 años atrás, 29 siglos atrás, el profeta Isaías vio lo mismo que vio el apóstol Juan. La iluminación de Isaías era incluso menor que la de Juan. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. Pausa. Ahora con nuestra concepción profética. ¿Cuántos tiempos hay en ese párrafo? 2. ¿Ya? ¿Cuál sería? El milenio está también acá. Está el milenio, ¿no es cierto? Y está La nueva Jerusalén. el periodo de la Nueva Jerusalén. Recuerda, el profeta está hablando, está siendo inspirado, está escribiendo, ¿no es cierto? Para él no es importante el orden, porque eso es para nosotros. Hoy día tú y yo podemos perfectamente darle el orden, porque tenemos toda la revelación ya lista. Por eso es que no hay nueva revelación ni una blasfemia, decir que Dios revela nuevas cosas, ¿no es cierto? Entonces lo que dice es que cielo nuevo, tierra nueva, y de lo anterior, obviamente en el contexto de cielo y tierra, ya no habrá memoria. ¿Estamos? Pero a continuación comienza a hablar de otra etapa que él tampoco tenía idea. Él no tenía idea ni de la Nueva Jerusalén, ni del milenio, y escasamente del Mesías. ¿Ya? Entonces, esto también es importante porque nosotros a veces, o para tener una visión también un poco más cercana con los fariseos, aunque ellos tenían un mal corazón. Eso es lo que dice la Escritura, ¿no es cierto? Pero también teológicamente o doctrinalmente ellos tenían cierta razón en su forma de pensar y de rechazar a Jesús.
Porque ellos, ¿cuál era su libro favorito? Isaías. Y Isaías está lleno de y gobernará con vara de hierro, pondré los enemigos bajo sus pies, ¿no es cierto? Plantarán viña, edificarán, todas estas promesas. Ellos no tienen idea de milenio. Porque, ¿por qué no tienen idea de milenio ni nada por el estilo? Porque Juan no ha escrito el Apocalipsis. Entonces, ellos, esa es la visión que tenían. Entonces, se perdían entre tanta visión mesiánica, tan esplendorosa, que perdieron Isaías 53. ¿Me entiendes? Y perfectamente ellos podrían haberla aplicado, como muchos rabinos lo aplican todavía, a un animal, a un cordero textual. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque entonces cuando aparece este Jesús con todas estas características, no cuadra con la visión mesiánica del fariseo. ¿Ya? Entonces nosotros hoy día tenemos, por lo tanto, el juicio para alguien que sabe la Escritura hoy va a ser más duro que para aquellos que tuvieron media revelación, un cuarto de revelación, un octavo de revelación. ¿Ya? Y por eso la condenación para todos aquellos que digan que hay más revelación va a ser aún peor. ¿Ya? Porque la Biblia dice que al que le agrega o le quita, tiene maldición. Entonces eso significa salir de los márgenes de la revelación de Dios. ¿Ya? Entonces, volvamos a Apocalipsis, Isaías 66, 22. 66, 22. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Aquí habla de que la tierra es el cielo nuevo. Tierra. Ahí la palabra, por si acaso también en el hebreo, es vará, que significa una creación nueva. Una creación nueva. La palabra asa es una creación, más bien es una remodelación de algo ya existente, pero vará es una creación nueva. Dígame. ¿Podría ser un nuevo planeta? De hecho, ¿Un planeta? de hecho, Porque si hay cielo nuevo, no va a ser este mismo cielo. no. De hecho es un planeta nuevo, ¿no es cierto? Pero que va a tener las características, digamos, del planeta original, pero es un planeta nuevo. O sea, el planeta Tierra se destruye, como lo vamos a ver aquí en 2 Pedro. Efectivamente, otro planeta. Y también es otro orden estelar. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo murió en la cruz, no solamente Él reconcilió lo que estaba acá. ¿Qué dice la Biblia? Que reconcilió lo de arriba, lo de abajo, lo de todas partes. O sea, el cosmos, de alguna manera, ¿no es cierto?, en Cristo también se ordenó. Porque, ¿qué es lo que sucede hoy día con el cosmos? El cosmos está definido como un gran desorden. O sea, hay basura cósmica que por gracia de Dios no nos llega a nosotros, meteoritos y todas esas cuestiones. O sea, la gente, ¿me entiendes? O sea, pero en lo perfecto de Dios no pueden existir esas cosas. No pueden haber asteroides que choquen con un planeta en el orden de Dios. O sea, va a haber un ordenamiento del sistema planetario también. ¿Ya? Por eso aquí ustedes tienen que tomar un carrujo espiritual y pensar, ¿no es cierto?, más allá de esto. Aquí estamos colocando la vista en cosas potentes del futuro, que nos va a tocar a nosotros. Y espero que al final, al terminar el estudio de hoy, nosotros salgamos más agradecidos de Dios por ser parte de la primera resurrección. ¿Ya? 2 Pedro 3, 10 al 14. Perdón, pero la parte de Isaías 65, el versículo 21 en adelante, habla que edificarán casas. Es el milenio. Eso es, porque acá dice cielos nuevos y tierra nueva. Claro, es lo que estamos explicando, que los profetas, ellos eran una máquina, por cierto, y la revelación venía porque no era, en primer lugar, no era para ellos, y en segundo lugar, ellos no lo iban a entender ni lo iban a discernir nunca. Eso es para nosotros, Entonces tú y yo hoy día podemos discernir los tiempos. Esto corresponde a este periodo, Nueva Jerusalén, esto es del milenio. O sea, los profetas nos daban una profecía ordenada. La secuencia de tiempo no era importante para el profeta. ¿Ya? Entonces, el profeta lo que hacía era, así dice Jehová. Y cuando estaba hablando como un oráculo, que es el término en griego, vale decir que hablaba del futuro, ¿no es cierto?, lo hacía aún más de manera desordenada. Entonces tú puedes encontrar insertos en una profecía, por ejemplo, que pertenece al milenio, puedes encontrar una profecía para Israel. Pero por eso es que la iluminación que tenemos hoy día nosotros nos permite, al conocer toda la Escritura, colocar
cada palabra en su tiempo, en su contexto, y nosotros armamos el rompecabezas. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Pausa. Aquí vamos a encontrar también, porque está diciendo el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor para ti y para mí? La segunda venida. Puede ser el rapto, pero también el día del Señor dice que es el juicio. ¿No es cierto? Entonces, está diciendo el día del Señor, en términos, por así decirlo, genéricos. ¿Ya? Dice, En el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. la palabra ahí desechos es la palabra aniquilamiento, o sea, no va a quedar nada. En la tribulación, la tierra no es aniquilada, la tierra es diezmada. Es completamente diezmada, pero no es aniquilada. Esto significa que es aniquilado. ¿Ya? Por eso sabemos que corresponde a este pasaje que nos está describiendo Apocalipsis, que dice cielo nuevo, tierra nueva, y de lo anterior no hay memoria, ¿no es cierto? O pasaron, como dice también. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Cielos nuevos, tierra nueva, donde mora la justicia, ¿no es cierto? Y ¿cuál es lo principal de ese pasaje? Lo que dice al final, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dice al final? Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Eso es para nosotros. Nosotros estamos a la espera de eso. ¿Ya? Puede que no entendamos mucho o no podamos hacer una descripción exacta de los eventos, de los sucesos ni de los lugares. Pero hay algo que sí tenemos claro, es que tenemos que mantenernos en santidad hasta ese momento. ¿Ya? Entonces, volvamos a Apocalipsis 21. Entonces tenemos 21.1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. ¿Estamos claros con eso? Estamos hablando de un nuevo planeta, de un nuevo sistema. Y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, tercer elemento, que baja del tercer cielo de Dios a este nuevo planeta. Ahora viene la especulación que muchos piensan que no se va a alcanzar a posar, sino que va a estar suspendida en el... Pero eso ya es un asunto especulativo. ¿Qué es lo que me interesa a mí como pastor? Es, en definitiva, que nosotros entendamos que existen estas tres cosas que no son diferentes, porque mucha gente piensa que cielo nuevo y tierra nueva corresponde a la Nueva Jerusalén. No, la Nueva Jerusalén es parte de este proceso, ¿ya? ¿Por qué? Versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El tabernáculo de Dios está con los hombres, ¿no es cierto? Es decir, la presencia de Dios, el trono de Dios está con nosotros. Con nosotros. Ahora, versículo, vamos a saltar. No vamos a saltar las especificaciones técnicas de la ciudad, los muros y todo eso, que también tiene una interpretación. Pero vamos a llegar al versículo 22 del capítulo 21, 22 al 27. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Dios Todopoderoso y el Cordero. Templo, no hay templo porque ahora el tabernáculo de Dios está con nosotros. Ahora, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No nombra al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estamos en la presencia del Señor, ya, ¿no es cierto? Pero el Espíritu Santo es la persona inmaterial de la Trinidad. Nosotros identificamos al Padre, identificamos al Hijo, ¿no es cierto? Claro,
pero el Espíritu Santo, por eso es que estamos estudiándolo también el día domingo, siempre trae dificultades porque es la persona inmaterial que siempre está presente. Por ejemplo, en el Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando dice Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero dice que el Espíritu de Dios andaba sobre la faz de la tierra. Entonces, por causa del ser humano, Dios, ¿no es cierto?, se auto-otorgó, por así decir, una función como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Por eso es que Jesús dice, les conviene que yo me vaya, porque entonces viene el Espíritu, ¿ya? En esta economía caída no pueden convivir la Trinidad en el concepto unitario, pero cuando estemos ahí, ya el tabernáculo de Dios va a estar con nosotros, y el tabernáculo de Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, sigue, por favor. Y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Pausa. ¿Qué está diciendo ahí? Que va a haber humanidad, pero no nosotros. Nosotros estamos en la Nueva Jerusalén, pero Dios va a crear otra vez humanidad en este planeta nuevo. Porque dice claramente que las naciones, que la palabra es etnias, o sea, se refiere a personas, que hubieran sido salvas, ¿de qué? ¿O cuándo? ¿Qué va a pasar al final del milenio? Claro, pero ¿todos los que viven en el milenio se van a condenar? No. ¿Y qué va a pasar entonces con los que queden vivos? Que tengan 993 años y nunca hayan pecado. No, pues, ¿qué está diciendo acá? Al nuevo planeta. Salen del planeta restaurado y van al planeta eterno. Eterno. Pero hay un planeta Tierra, por eso te dije que íbamos a salir más agradecidos a ser parte de la primera resurrección, porque nosotros ya fuimos cambiados en cuerpo glorificado al momento de ser raptados, y ese cuerpo es el que tenemos para la eternidad y nos asegura un lugar en la Nueva Jerusalén. ¿Estamos? Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Ya, ahora, capítulo 22. Perdón, el versículo 26 dice, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Otra vez, de las naciones. Ya pasó ya la tribulación, ya pasó ya el milenio. ¿Por qué sabemos que pasó el milenio? Porque el capítulo 21 dice que ya la muerte no existe. Y en el milenio todavía hay muerte. El que peca, muere. ¿No es cierto? Porque ahí Jesús va a gobernar con vara de hierro. Capítulo 22, versículo 1 al 5. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Entonces dice que en esta ciudad hay un río de agua viva, hay el árbol de la vida, el mismo árbol del Génesis que el Señor sacó finalmente de ahí, ¿no es cierto? Porque dijo, si estira la mano y come del fruto del árbol de la vida, va a vivir para siempre. Por lo tanto, esta humanidad va a comer mes a mes, año a año, del fruto de ese árbol de la vida. Y dice que las hojas del árbol van a ser para, la palabra sanidad es la palabra salud, para la salud, pero no física, sino que la salud espiritual, ¿no es cierto? La salud espiritual de los habitantes de este nuevo planeta va a depender del trono de Dios. Pregunta, ¿vas a comer tú el árbol de la vida? No. No, porque nosotros tenemos cuerpo glorificado y ellos no tienen cuerpo glorificado. Ellos ahora tienen un cuerpo eterno. Porque en el milenio, ¿podían comer del árbol de la vida? No. En el milenio, si pecaban, morían. ¿No es cierto? Pero aquí pueden comer del árbol de la vida y dice que hay sanidad y salud espiritual. ¿Y ya no tienen la condición de pecado?
Por supuesto que no, porque ¿qué es lo que está diciendo ahí? No habrá más maldición. No habrá más maldición, ¿cierto? Entonces va a ser la eternidad. Por eso es que cuando nosotros nos proyectamos en un concepto de eternidad, nosotros nos proyectamos en un concepto de cuerpo glorificado, parte de la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 3, mira, aquí nos va a quedar más clarito. Apocalipsis 3, 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Entonces nosotros vamos a vivir en la Nueva Jerusalén, le vamos a servir a Dios en la Nueva Jerusalén, tenemos cuerpos glorificados, ¿no es cierto? Vamos a tener maravillosas, preciosas actividades, trabajo, o sea, todo va a ser plenitud, pero hay algo que la humanidad no va a tener en este planeta. Por lo tanto, nosotros vamos a tener la posibilidad, como cuerpo glorificado, que no vamos a estar sujetos a las leyes físicas. No sé tampoco decir que las leyes físicas del nuevo planeta van a ser exactamente igual que esta, ¿no es cierto? Pero sí van a haber limitantes, porque si hay una necesidad de comer un fruto para todos los años estar vivo, ¿no es cierto? Obviamente va a haber una dependencia, cosa que no va a pasar con nosotros, ya que somos los que están columnas del templo de Dios. Apocalipsis 19, 6 al 8. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Pero ocurren durante los 7 años de tribulación en el cielo, ¿no es cierto? Pero, por eso es que dice que ve descender ya después a la Nueva Jerusalén, ya desciende como una esposa, porque las bodas se efectuaron en este momento, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros dice que la iglesia somos el cuerpo de Cristo, la esposa del Cordero. En Hebreos capítulo 12, primero Hebreos 11, 14 al 16. Recuerden que el contexto de Hebreos 11 se le llama héroes de la fe, ¿no es cierto? Todos aquellos fieles que murieron por causa del Evangelio. Dice: Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces esa es la ciudad celestial. Volvamos a Apocalipsis, capítulo 21, versículo 9. Vamos a ver ahora la descripción de la ciudad. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Ahí está, ¿no es cierto? Subimos en el rapto como novia, ocurren las bodas, y ya después dice que la iglesia viene, después de esos 7 años, viene, ¿no es cierto?, también a la tierra con Jesús, pero vuelve a su lugar, que es la Nueva Jerusalén. Dice: Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ya, no sale Guillermo Maldonado, ni Cash Luna, ni
12. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se hallaba establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña. 12.000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. Eso equivale aproximadamente a 2.300 kilómetros. Largo, alto, ¿no es cierto? Ancho, ¿ya? Por eso es que se piensa que es un cubo. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. Y el primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el 10º crisopraso, el 11º jacinto y el 12º amatista. Ya, ¿dónde más podemos encontrar esas 12 piedras? En el pectoral del sumo sacerdote. O sea, son todas cosas familiares para nosotros. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Ahora el versículo 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. La iglesia y todos los creyentes desde Adán hasta el último creyente, ¿no es cierto?, antes del milenio. ¿Ya? Entonces, la habitación tuya y mía en la eternidad, la habitación permanente, es la nueva Jerusalén. Hay un nuevo planeta, va a haber civilización, ¿no es cierto?, esta nueva Jerusalén viene del cielo de Dios, del tercer cielo, ¿no es cierto? Y va a estar presente ahí, pero la gente no va a poder acudir ahí más que a comer el fruto del árbol de la vida, ¿no es cierto? Y las hojas que son para la sanidad de la nación. O sea, ellos van a tener un peregrinaje a esta ciudad mensual, por así decirlo, ¿ya? Estoy llevando al papel lo que dice la Biblia. La forma, el contexto es absolutamente imposible de definir. Entonces, esa situación es la que tiene que ver con la Nueva Jerusalén. Lo más importante es que esa es nuestra morada eterna. O sea, tú y yo fuimos comprados por el Cordero, porque después la obra de Cristo no es la que permanece, por ejemplo, no es la que prevalece en el milenio, desde el punto de vista de la salvación y eso. Van a tener la enseñanza de la ley, todos los seres humanos van a subir cada año a recibir la ley, Dios Jesús mismo le va a enseñar, todas las cosas, ¿no es cierto? Pero la salvación fue para este periodo desde el punto de vista de la gracia de Dios, aunque siempre Dios tiene gracia, ¿no es cierto?, pero la forma de dispensarla es distinta. Y en esta nueva, en este cielo nuevo y esta tierra nueva, donde va a haber humanidad, ¿no es cierto?, porque la palabra que usa es también hombre, Adán, entonces dice que efectivamente va a existir esa humanidad, que no va a haber muerte ahí, porque la muerte es el último enemigo que es arrojado al lago de fuego. El postrer enemigo es la muerte, que es echado al lago de fuego, por lo tanto ya no hay muerte. Por lo tanto no se refiere al milenio, porque en el milenio también va a haber muerte. O sea, la posibilidad de que las personas mueran. Entonces, eso es lo que bíblicamente se puede decir con certeza de la Nueva Jerusalén, salvo que es cúbico, como decía. Es lo único que se puede decir. Todo lo demás entra ya en un plano de la especulación. Hay algunos que piensan que no es un cubo, sino que es un cubo, pero que arriba tendría una pirámide. Mira, muchas cosas que tienen que ver, porque piensan como tratando de imaginarse algo que es imposible imaginar, ¿ya? Entonces, es inoficioso tratar de dilucidar cosas de ese tipo. ¿Qué es lo importante? Que esa es mi morada eterna, esa es tu morada eterna. Y como dice el apóstol Pedro, y volvemos a leer la segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11.
dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Entonces, ese es el principio. Sabiendo nosotros ahora estas cosas, ¿cuánto más debemos vivir en santidad? Hermano, hermana, tú y yo tenemos una fecha de vencimiento que no sabemos. Puede ser hoy en la noche, puede ser en 10 años más, puede ser ante que venga el Señor. No lo sabemos, pero el cronos, ¿qué es lo que dice la Biblia de la vida del hombre? Que es como una brisa que pasa. ¿Me entiende? Por eso es que nosotros tenemos que atender a lo que nos dice la palabra, que colocar la vista en las cosas de arriba. ¿Qué significa eso? No significa abstraerse de la realidad que nos toca vivir. Lo que significa es que tenemos que llevar y vivir esa realidad que nos toca vivir por voluntad de Dios de manera santa, agradecido, ¿no es cierto? Y siempre, sobre todas las cosas, agradecido. Sobre todas las cosas, agradecido. La actitud de vida que nosotros, las circunstancias son cosas que nosotros muchas veces no podemos manejar. Circunstancialmente hoy día podemos tener salud, circunstancialmente hoy día podemos tener una habitación donde poder dormir, ¿no es cierto? Circunstancialmente a lo mejor hoy día hasta estamos en mejores condiciones económicas o circunstancialmente hoy día estamos en peores situaciones económicas. Pero esas son circunstancias, no pueden determinar el gozo de nuestra vida. Eso es lo que se trata de transmitir, porque el cristiano promedio, desgraciadamente, tiene todavía una visión muy carnal. Por eso es que todas estas porquerías de la prosperidad y todo esto incentivan la parte carnal nuestra. Porque si a ti te dicen, te gustaría que el Señor te haga millonario, mira, haz un pacto con Dios, dame 10 y el Señor te da 30. Si quieres algo, piensa, quiero eso, y lo vas a tener. ¿Qué es lo que es eso? Eso es incentivar la parte carnal. No que Dios, y quiera Dios que todos nosotros tuviésemos las mejores condiciones materiales, por decir una cosa, pero no todos la tenemos, pero es una circunstancia que Dios permite. Quisiera que todos nosotros no tuviéramos nunca enfermedad, quisiera que las personas que se sienten solas se sientan acompañados, quisiera que los que están cansados de compañía se sientan solos. El que está casado le gustaría descasarse, a lo mejor el que está soltero se quisiera casar y siempre estamos, ¿no es cierto? El que el marido es así, quisiera que fuera así, el que la esposa es así, quisiera que fuera allá. Todas esas son circunstancias. El grueso de esto es decir, ¿sabes qué? Yo soy una columna de la Nueva Jerusalén. Ese es mi destino final. Ese es mi destino final. Y gracias, Señor, porque soy parte de la primera resurrección, porque al momento que yo me muera o que el Señor nos rapte, voy a tener ese cuerpo y por la eternidad. Y voy a mirar, ¿no es cierto?, como nada. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere principalmente y el deseo de ver este tema de la Nueva Jerusalén, porque obviamente podemos especular mucho acerca del tema, pero el punto es que sabiendo que tenemos tan glorioso futuro, nosotros no sepamos responder hoy día como personas, como hijos e hijas fieles al Señor. La próxima semana vamos a hacer un último resumen del libro de Apocalipsis, vamos a tomar una idea de cada uno de los capítulos, ¿no es cierto? Y vamos a hacer el cierre del estudio de Apocalipsis, que nos llevó, ¿cuánto tiempo? ¿Quién tiene registro? 2 de enero, claro, con un mes de interfase. Ok.